¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me estoy admitiendo más gente. Buenas. Bueno, siempre la temática esta se ve que convoca mucho. Qué bueno, me encanta ver tanta gente. Saludo a todos, calculo que están en todo el país. Si quieren poner de dónde están, me encanta siempre saber. Hoy nos toca la tercer clase y última clase sobre este ciclo de criptomoneda y fintech. Hoy nos toca la parte de fintech o fintech. Modelo y principios regulatorios, aspectos claves del futuro de la evolución del derecho frente a la economía digital. Y bueno, y con nosotros, como siempre, y gracias por estar una vez más, Joana, bienvenida. Buenas tardes, Irene, ¿cómo estás? Bien, Bueno, muy bien. excelente. Comenzamos, como bien decías, el último encuentro de este ciclo. Bueno, simplemente spoilerles, no es el último ciclo del año. Vamos a tener más adelante otro de ellos sobre la temática de protección de datos personales. Así que bueno, si bien terminamos en el día de la fecha de este encuentro. Nuevamente nos reencontraremos con Microjuris, con Irene, aquí en estos encuentros en el nuevo ciclo de protección de datos personales, que para que se lo agenden, comenzamos el día lunes 1 de julio a la misma hora, a las 17 horas. Así que bueno, después más adelante escucharán las novedades al respecto de ello. Les paso mis contactos, como siempre, de redes allí en el chat. Y si te parece, Irene, como gustes, si querés, comenzamos. Sí, me llama la atención que no te veo, o sea, no te veo en cámara. ¿Dónde Ustedes, el estás? resto me está viendo, ¿no? ¿El Sí, se ve resto la ves? perfecto. Sí, perfecto. Claro, porque yo tengo como hablante, pero me estoy viendo a mí. Espera que voy a ver orador. A ver, voy a colocar, Sí, si no. te puse como coanfitriona. Sí, no Ahí sé, está, Irene. ¿Puede ser? bueno. El Sí, resto estás te viendo. veo Yo por ahora chiquitita. estoy. Eso es lo raro. Ustedes como, no sé cómo la están viendo, Joana. A ver, cuéntenme, porque yo, capaz que ustedes tienen el mosaico, ¿no? Uy, esperen porque Pero me se la olvidé ve de a acá. pantalla completa. Sí, ok. Esperen que me olvidé Yo que veo tengo que sacar perfecto el a ambas. micrófono. Cuando hablan, se las ve perfectas, las enfoca según cuando estén hablando, en el momento Gracias, que hablan, así que se las ve perfecta a gracias. ambas. Muy bien. Excelente. Bueno, arrancamos entonces la charla del día de la fecha, de esta masterclass que nos reúne en el tercer encuentro de este ciclo sobre criptomonedas y fintech. Y particularmente en el día de hoy vamos a estar charlando sobre el ecosistema fintech. Vamos a hablar del modelo de este ecosistema, sus principios regulatorios y los aspectos claves del futuro del derecho frente a la cuestión de la economía digital. Específicamente vamos a ver un montón de principios jurídicos en torno a esta área temática que específicamente obviamente nos convoca aquí y que son las preocupaciones de futuro de alto impacto en materia tanto jurídica como en materia de la proyección de la economía digital. Hablamos nosotros cuando hablamos de fintech, porque fintech parece estar en boca de todos, es una cuestión que excede realmente el ecosistema cripto. Y lo que hablamos cuando nosotros nos referimos a fintech, simplemente refiriéndonos al vocablo. Fintech es una fusión entre las finanzas y tech por la tecnología, ¿sí? La tecnología aplicada a las finanzas. Y en líneas generales, cuando hablamos de este rubro, nos referimos al conjunto de empresas que conforman un ecosistema, el ecosistema fintech. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos, por ejemplo, una cámara argentina en fintech, también tenemos lo mismo en materia de e-commerce. Este ecosistema, el ecosistema fintech, son empresas que lo que hacen es proveer soluciones financieras, aplicaciones, productos, servicios, procesos, negocios que hacen uso de tecnologías que están mucho más centradas en el usuario en materia financiera, o sea, tecnologías que están pensadas desde una perspectiva de usabilidad, de integración, de interconectividad, de personalización de la experiencia del usuario. De hecho, muchos que hablan sobre estas cuestiones desde el lado, por ejemplo, de las bancas o mismo también
desde el lado propio del ecosistema, cuando se refieren a la experiencia y a las vivencias de la industria y del ecosistema fintech, refieren muchas veces a la idea de la hiperpersonalización, ¿no? O sea, lograr que el producto esté sobreadaptado de alguna manera, ¿no?, a los consumidores, los usuarios de este ecosistema. En términos generales, cuando hablamos de empresas que trabajan en el rubro, en el sector fintech, no nos estamos refiriendo estrictamente a entidades de carácter bancario. En definitiva, son intermediarios entre, muchas veces, tal vez hasta la banca tradicional y los clientes en todo caso, pero no son, en el sentido estricto del término, entidades de carácter bancario. Lo que ofrecen son soluciones de carácter disruptivo, soluciones de carácter tecnológico mucho más creativas, innovadoras, que generan este fenómeno que les decía de la orientación hacia el usuario, ¿no? El producto, el servicio, la aplicación, la cultura del negocio hacia la orientación de la experiencia del cliente y que se aparta naturalmente de estos ecosistemas clásicos que nosotros identificamos con la banca tradicional, sobre todo porque muchas veces detrás de esto está ciertos paradigmas de los cuales ya hemos hablado sobradamente en el primer y segundo encuentro, que es el tema, ¿no?, de la descentralización y de alguna manera la desintermediación. Todos estos productos, servicios que ofrece este sector están de alguna manera, ¿no?, vinculados a lo que es el segmento o al mundillo de carácter bancario, pero que tiene una fuerte optimización por la utilización de los canales digitales y por lo tanto, bueno, el ofrecimiento de un servicio, de un producto que hoy en día sabemos que en lo que respecta, ¿no?, a la comodidad, al confort del cliente, a la integración del carácter digital, nos lleva a mayores niveles de competitividad. Entonces, en este sentido, tenemos una característica bastante interesante en relación a ello por la mayor permeabilidad social que tiene esta cuestión, ¿no? O sea, en relación a esto, la permeabilidad social es llegada a más cantidad de segmentos. Pensemos sobre todo el segmento etario más joven, o sea, un segmento que revitaliza este tipo de actividades tradicionales bancarias a través de optar por cuestiones que tienen menores costos, porque acá tenemos menores costos en relación a los segmentos tradicionales que tal vez no daban respuesta a estas necesidades más modernas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sector de fintech, ¿por qué se lo ve tan como, decirlo, es un salto positivo desde esta perspectiva del desarrollo negocial a nivel digital y la perspectiva propia de la economía digital? Es que de algún modo ha permitido una mayor inclusión financiera. Piensen que el sector de carácter fintech lo que dio fue una respuesta a la bancarización, sobre todo de aquellos grupos, pensemos grupos sociales que antes por la banca tradicional se veían excluidos y que a través de estas diferentes innovadoras soluciones financieras hoy en día pueden estar de alguna manera pseudo bancarizados en este nuevo ecosistema. ¿Por qué? Porque antes no tenían capacidades de acceso, ¿no?, a la banca financiera. Y entonces, en este sentido, esto de la inclusión también es una arista a notar. Hay una alta permeabilidad de estos productos, de estos servicios, en relación, obviamente, a clientes que buscan una inserción para determinados productos a los cuales antes no podían acceder, ¿sí? O sea, era directamente una cuestión de orden, les diría, cuasi discriminatorio a nivel socioeconómico, cultural y estructural. Es decir, la banca tradicional tiene sus reglas, nosotros las conocemos, y claramente quien está fuera de esas normas y no puede dar con ellas, no puede cumplirlas y demás, requiere productos y servicios de menores costos. Y la industria fintech vino a dar justamente esa respuesta y a incluir financieramente a un sector que estaba metódica y sistemáticamente excluido. Entonces, por eso uno dice, bueno, ha traído muchísimos beneficios sociales y por eso es un fenómeno que merece nuestro detenimiento desde lo jurídico, desde lo legal. ¿Por qué? Porque en la actualidad está claro que, sin perjuicio, ¿no?, de todas las mieles que esto ha traído, por otra parte, ¿qué encontramos? Bueno, también encontramos que hay otros riesgos legales, otros riesgos jurídicos subyacentes que de alguna manera también tienen que ser abordados. El fenómeno, ¿no?, de la ciberseguridad, el fenómeno de las ciberestafas, el fenómeno de los daños que hoy en día y los nuevos riesgos a los cuales son expuestos estos mismos sujetos que antes tal vez
no estaban bancarizados y que no conocían tal vez los riesgos bancarios. O sea, la inclusión financiera tiene un costo, naturalmente, si no tenemos capacitación y educación y medidas de acción positiva para balancear esa inclusión financiera con adecuados niveles de autodefensa. ¿Qué sucede? Bueno, tal vez ese segmento también es hipervulnerable a determinadas cuestiones que de otra forma no se encontraban acostumbrados a estar expuestos a ese tipo, ¿no?, de patología en materia de riesgos, de daños y de cuidados que se tienen que tener para evitar situaciones conflictivas. Entonces, naturalmente necesitamos también balances que tal vez todavía no están dados adecuada y uniformemente en la materia. En términos generales, este fenómeno de la explosividad de la fintech en lo que refiere a Latinoamérica, bueno, tiene una explicación. Somos una tierra de muchísimas inequidades desde esa perspectiva, desde la perspectiva de lo económico, de lo estructural y de lo social. Entonces, en este sentido, las fintech han venido a abordar ciertos problemas que los sistemas de pago tradicionales no le facilitaban a la gente y que claramente esa facilitación de soluciones muchas veces al público consumidor, ¿qué sucede? Le ofrece servicios mucho más rápidos, más eficientes. Acá Silvia, sí, Silvia, afirmativo a lo que estás diciendo. Antes, en relación a la bancarización, por un lado teníamos los estados que progresivamente, esto pensemos en los ecosistemas de vigilancia y demás, en términos generales, la bancarización forzada fue un fenómeno que ocurrió en términos generales en todos los países. Y esa bancarización forzada terminó obviamente afectando muchas veces a ciertos públicos hipervulnerables que no tenían conocimientos avanzados. El caso típico en Argentina, para mencionártelo, Silvia, fue el caso, por ejemplo, de la prueba de vida a nivel bancario, con adultos mayores que no tenían contacto con el sistema de plástico bancario, o sea, no sabían utilizar algo tan tal vez intuitivo, simple, como se le quiere decir, como es una tarjeta de débito para realizar una prueba de vida. Y es así que hoy en día nos encontramos con adultos mayores que siguen realizando esas consultas y que muchas veces sufren las consecuencias de no haber sido abordados con medidas de orden y características socioculturales para poder enfrentar ese cambio, ¿no?, forzado a través de esa bancarización forzada. Pero por otra parte, también tenemos otro sector, el que no ha sido abordado ni siquiera abrazado por esa bancarización forzada, que son los sectores más excluidos de los sistemas de carácter bancario, financiero, y que, como vos decís, Silvia, allí en el chat, y yo les quería decir, es esto de proveer productos y servicios que son símiles a los tradicionales, que sirven para la economía digital y que sirven para, de alguna manera, canalizar las necesidades bancarias que tiene la gente, y personas, obviamente, que el mismo sistema bancario no hubiera permitido llegar, ¿no? Entonces, en este sentido, no todos, está claro que no todos tienen en los esquemas más ortodoxos acceso a la banca tradicional, y el ecosistema, la industria fintech permitió ello. Ahora, Silvia, voy a darles a continuación ejemplos de cosas que se han abordado con ello y, de hecho, números, estadísticas de esto. Pero bueno, ¿qué problemas locales tenemos sobre esto? La educación y la autodefensa digital. Porque los usuarios de estos productos y servicios fintech muchas veces enfrentan problemáticas severas en materia de privacidad y en materia de ciberseguridad. O sea, se responde a ciertas necesidades locales, como puede ser el pago a plazos. Ahí tenés un ejemplo, Silvia. O sea, si nosotros no podemos ser insertados, por ejemplo, en el sistema bancario tradicional y tener tarjetas de crédito con determinados tipos de financiamiento y demás, el pago a plazos a través de un servicio fintech es una grandísima opción. Es una grandísima opción. Ahora, el problema que tenemos con ello es que tal vez esa persona que de golpe accede por primera vez a un pago a plazos no sabe configurar adecuadamente, no sabe trabajar adecuadamente con la lista de la privacidad y la ciberseguridad. Entonces, tenemos por un lado a alguien que logró acceder a un producto, un servicio que antes estaba totalmente excluido para él, era imposible acceder porque el sistema tradicional ortodoxo no lo integraba a ello,
y se le da respuesta a través de este medio, pero una respuesta a veces hiposuficiente o, como uno bien diría, parcial. ¿Por qué? Porque del otro lado esas medidas deberían ser acompañadas de educación digital. De educación digital para, bueno, de alguna manera cerrar esa brecha. Y acá, bueno, justamente responde lo que, tal cual lo que dice aquí Roberto en el chat, la falta de educación financiera por falta de los usuarios finales. Muchas veces esta inclusión financiera no viene acompañada de la educación necesaria para hacerlo. Entonces esto es, bueno, un estudio de balances y por eso es tan importante, en esto yo insisto, es tan importante el rol de las autoridades de aplicación. Específicamente en el rubro en el que estamos hablando, las aplicaciones a nivel consumeril, porque acá tenemos consumidores y usuarios que naturalmente necesitan medidas positivas, medidas de apoyo que le permitan de alguna forma defenderse en estos ecosistemas que son ecosistemas naturalmente hostiles. No estoy diciendo que el producto o servicio sea hostil, pero naturalmente es un ecosistema muy complejo. Aquí ustedes en el chat, Cristian menciona algo que es súper interesante sobre esta cuestión de la inclusión de servicios muchas veces fintech sin que tal vez la gente tenga la verdadera cultura digital al respecto del conocimiento de estas cuestiones. Y mencionaba Cristian, ¿no? El chiste de las personas que creen, ¿no? Que si desinstalan una aplicación no deben nada, por ejemplo. Esto ha pasado con sucesos de bancarización forzada en términos generales en Latinoamérica. Ha sucedido casos, por ejemplo, de ofrecimiento de tarjetas a personas y personas que creían que la tarjeta no debía pagarse. Es decir, esto claramente por un tema de ausencia total de educación financiera. Esto es, bueno, te incluyo en el sistema, sí, pero al incluirme en el sistema, ¿me educás para poder defenderme y para saber cómo funciona y opera el mismo? Y bueno, este es el típico y clásico problema del cumplimiento del deber de información. Esta es, la industria fintech nos ofrece realmente una oportunidad única, diríamos, de adaptación y de digitalización. Y que creo que tenemos que aprovechar. Está claro que tenemos que aprovechar porque facilita un montón de cuestiones y al mismo tiempo que nosotros vemos estos nuevos problemas, ¿no? En el manejo de privacidad y seguridad, por otra parte también trae beneficios adosados en materia de privacidad y seguridad que no los tenemos que olvidar y no debemos minimizarlos. Hoy en día las pasarelas a nivel pago son un método realmente de establecer por lo menos ciertas capas de seguridad en ciertas situaciones de inseguridad que existen, por ejemplo, a nivel local. Entonces, creo que en este sentido, bueno, podemos de alguna manera ofrecer una perspectiva jurídica que nos traiga, tal vez, reflexiones sobre un área que está plagada de beneficios sociales, que no creo que tengamos que desperdiciar y que por otra parte es muy fácil tal vez demonizar solamente, ¿no? Por las cuestiones conflictivas del mismo sin haber hecho o sin gastarse en hacer nada. Creo que tenemos que de alguna manera, quienes estamos como operadores jurídicos del derecho, presionar para que haya educación financiera y educación digital, porque sin estas cuestiones los que estamos del lado de la abogacía vamos a seguir solucionando situaciones riesgosas, ¿no? Situaciones de daño, situaciones de ciberestafas, etcétera, que están en franco crecimiento y que pueden generar esta situación respecto de los consumidores y de los usuarios de creer sanamente que todas estas cosas son en definitiva inseguras, ¿no? Cuando hablamos de fintech, volviendo al objeto, ofrecen cosas desde un punto de vista digital muy interesantes, servicios en materia de medios de pago. Por otra parte, es un sistema que se ha de alguna forma fogueado con el tema del conocimiento del cliente, lo que se conoce como KIC, Know Your Customer, o sea, realizar también compliance en materia de datos por el tema del conocimiento del cliente es interesante. Em, También con el tema, otra de las problemáticas, otras de las aristas a considerar en esto, el tema de la seguridad y la identificación de quienes transigen en estos espacios. ¿Y qué otro problema sí jurídicamente tenemos que abordar, sobre todo desde la perspectiva del desarrollo? Es el problema referido a que muchas de estas cuestiones que nacen, ¿no? De manera disruptiva, como se dice, ¿no?
tienen problemas de ciclo de vida de los aplicativos o ciclo de vida de desarrollo, que son en términos generales inmaduros. O sea, esto es productos, servicios, aplicaciones que de alguna manera se insertan en el mercado sin agotar el testeo suficiente para excluir la posibilidad de que se den explotaciones de vulnerabilidades, desperfectos funcionales, entre otro tipo de cuestiones. Y esto es una realidad, les diría, bastante típica del ecosistema fintech en lo que refiere a las startups, o sea, aquellas empresas, ¿no?, que recién están empezando, que recién están trabajando e insertando primigeniamente sus productos, sus servicios, sus aplicaciones. ¿Y qué pasa con ello? Bueno, vemos que muchas veces el inicio, desde un punto de vista jurídico, de previsión, de precaución y demás, es un inicio trastabillado, es un inicio improvisado, en el cual se van vislumbrando las necesidades a medida del crecimiento de las startups. Es decir, a medida que van insertándose en el mercado, dicen, bueno, necesitamos servicios legales, necesitamos servicios en materia de ciberseguridad, necesitamos... Y eso implica que, en el fondo, no hay una verdadera y original previsión responsable real. O sea, esto es, antes de empezar a operar, necesito tener toda la estructura para poder hacerlo responsablemente. Yo ya se los he mencionado y después, más adelante, cuando veamos el ciclo próximo que tenemos sobre protección de datos personales, las necesidades, por ejemplo, de hacer estudios de impacto en materia de protección de datos personales, auditorías de seguridad, lo que sería pentesting, por otra parte, auditorías funcionales. Ahí Roberto dice, en materia de riesgos, tenés que dimensionar el riesgo antes de empezar a operar. Y jurídicamente esto es una exigencia, no podés empezar a operar teniendo a la gente, a los usuarios, sobre todo que sabemos que la mayoría, o sea, sin perjuicio de que esta es una visión parcial, porque no van a ser todos los usuarios en general, pero sí una parte de esa porción de usuarios que absorbe el ecosistema fintech son usuarios hipervulnerables porque no fueron jamás antes absorbidos por el ecosistema de la banca tradicional o los ecosistemas financieros tradicionales. Entonces, si nosotros sumamos esta cuestión de riesgo extraordinario, un sector especial y particularmente vulnerable, es una fórmula del desastre, porque se suman los aprovechamientos. Yo genero un producto o servicio que es altamente riesgoso o poco estudiado, que puede, o sea, puede ser alternativa a la situación, o sea, puedo tener algo muy poco estudiado y que sea poco riesgoso y que no sé ni cómo va a operar, o puedo tener algo, sí, verdaderamente riesgoso, complejo, como es, qué sé yo, una capa de servicios que utiliza hoy en día cualquiera de estas industrias, basado, no sé, en blockchain mal programada. ¿Y qué pasa? Y bueno, uy, sucede un data breach, sucede un security breach. ¿Y qué se hace el día siguiente? Se indemniza, se contiene la falla, o sea, tenemos públicos que muchas veces se ven afectados por, de alguna manera, ese inicio impune e improvisado. Que algo recién esté iniciándose no significa que se tenga que tener menos cuidados. Y esto es una filosofía que tiene que cambiar. Sin perjuicio del ofrecimiento de servicio disruptivo. Servicio disruptivo no puede ser sinónimo de irresponsabilidad con los consumidores y los usuarios, ¿no? Y acá, respondiendo tardíamente a la pregunta de Silvia, ¿qué áreas de innovación, qué cosas ha ofrecido específicamente este sector? Para que ustedes vean, hay muchos servicios. El servicio de banca móvil es uno de ellos, sin perjuicio de que nosotros identificamos, ¿no? La banca móvil, el home banking, ¿no? Con el área bancaria tradicional. En realidad, ¿sí? En realidad específicamente la banca móvil fintech, o sea, ofrece esas nuevas posibilidades para los consumidores, el establecimiento de medios de pago electrónico, de transferencias, con mucha más facilidad, con un control más adecuado de los procesos, con mayor ductilidad, integración. Esto, por un lado, puede ser peligroso y no peligroso al mismo tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, un control del proceso celoso muchas veces permite que, en el caso de ese medio de pago electrónico,
sirva de alguna forma para intermediar con la banca. Por lo tanto, tal vez el consumidor, el usuario, prescinde, por ejemplo, de la exhibición o la sobreexposición de datos personales. Ahora, ese canal de pago tiene que estar resguardado y tiene que ser seguro. Entonces, hay ventajas operativas desde el punto de vista de la seguridad que del otro lado obviamente se multiplican en ciertos riesgos que tienen que ser abordados con otras estrategias. Entonces hay que tener en cuenta estas características y es interesante trabajar sobre ellas, tal cual ahí Silvia lo menciona, dice, no hay prevención, se trabaja con los problemas del día a día y hay que cambiar esa perspectiva de trabajar a medida de las necesidades. O sea, de vuelta, disruptividad no puede ser sinónimo jurídico de impunidad, impunidad productiva. Después tenemos el tema de las monedas asociadas, criptomonedas, monedas virtuales, esto que charlamos en los encuentros anteriores. Hay muchas, muchas cosas en el segmento fintech que está asociado a proyectos cripto. Por otra parte, también el segmento fintech ha hecho uso de otra de las tecnologías que derivan de la industria cripto, que es el tema del uso de la tecnología blockchain como tecnología transaccional. Una tecnología transaccional que de alguna manera sí nos permite, por ejemplo, mejores niveles desde la perspectiva de seguridad, mejores niveles de transparencia a nivel informativo. La blockchain es muy buena también respecto de lo que es trazabilidad de las operaciones, o sea, es realmente un invento muy noble, sin perjuicio, ¿no?, de las cuestiones que tal vez quienes se confrontan, ¿no?, del ámbito cripto diciendo, bueno, las criptos son solamente especulativas y más, bueno, ha habido algo muy bueno que salió de eso, bueno, la tecnología de blockchain es una de esas cosas. Como base de datos distribuida es muy, muy buena, es muy resiliente y permite un sistema bastante transparente, como les decía, que sirve para cuestiones en las cuales se requiere la trazabilidad como característica, no requieren intermediación. Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de ventajas para el ofrecimiento de servicios. Por otra parte, también otra de las áreas de innovación que tiene el ecosistema fintech es trabajar específicamente sobre las características en materia de seguridad y privacidad en materia de operaciones digitales, o sea, en el transaccionado en sí mismo. También vemos otra área de innovación en lo que respecta a los préstamos, o sea, salir de los espacios tradicionales y tener, bueno, acceso al préstamo. Ahora, esto obviamente a nosotros abogados, ¿qué nos hace? Nos hace saltar algunas alarmas. ¿Por qué? Porque el que no obtiene préstamo, ¿no? Sobre todo abogados consumeriles o de contrato, bueno, quien no obtiene préstamos por el ecosistema tradicional, muchas veces cuando lo hace por fuera vemos ciertos peligros materializados, como el fenómeno de sobreendeudamiento de los consumidores y usuarios, el proveer préstamo para quien no tiene capacidad de repago, ¿no? O sea, sabiendo que ello es así. Entonces, muchas veces el tema de el préstamo de dinero es un tema complejo también desde la perspectiva consumeril. Después tenemos una palabra que a nivel local, y esto los que están en cripto, como el doctor Bongiorno y otros que andan por allí, se van a reír cuando lo diga, el trading. El trading también es un área de innovación que ha pasado a ser mala palabra a nivel local por un caso resonante local que ha llegado en materia de estafas a Netflix. Y bueno, después los métodos colaborativos de financiación de proyectos, lo que se conoce en la industria como crowdfunding. Después lo que se conoce como préstamo entre pares, crowd lending, o sea, son todos anglicismos. Y después otras áreas de innovación que incluyen cosas fintech. Esto porque muchas veces todas las cosas que finalizan de alguna manera con tech se las relaciona como hijitos del fintech, aunque ya hoy en día se los trabaja de manera escindida, que es el caso de RegTech, o sea, tecnología al servicio de los cumplimientos regulatorios, y lo que es InsurTech, la tecnología aplicada a los servicios del sector del aseguramiento o de los seguros. Otras áreas de innovación interesantes del ecosistema fintech son aquellas que refieren específicamente a los nuevos modelos de servicios bancarios y de servicios financieros que sirven para facilitar, de algún modo, el intercambio de la información entre las instituciones
que conforman el sistema, dotando de más transparencia a ese sistema en relación a los usuarios, a través del uso de interfaces de programación de aplicaciones, que se conocen como APIs, API, ¿sí? APIs. Y esto democratiza naturalmente el ingreso de nuevos actores al ecosistema. Con esto me estoy refiriendo sobre las temáticas de lo que se conoce como Open Banking, banca abierta, y Open Finance, finanzas abiertas. Todas estas cosas, o sea, en definitiva, mucho de lo que estamos hablando y todo comparte este elemento en común, que ya lo mencionaban allí en el chat de manera previa, es el tema del ahorro de los costos. O sea, en definitiva, todas estas cosas buscan el aprovechamiento, ¿no?, de economías de escala de algún modo, y por otra parte permite la reducción de costos, el fomentar la adopción de los actores del ecosistema de tecnologías modernas, de la mejora de los servicios al cliente. Y esto nos lleva a otros dos nuevos conceptos y que también son nuevos actores y nuevas áreas de innovación en el ecosistema fintech, que son los neobancos o la neobanca, que son entidades de carácter financiero que ofrecen servicios bancarios, que son 100% digitales, que se ofrecen en colaboración con una entidad bancaria tradicional de carácter autorizado, y que, bueno, llevan adelante y aplican toda la filosofía fintech. Por eso yo justo, ¿no?, el título de la charla incluía esta cuestión, ¿no?, del modelo y de los principios, ¿no? O sea, estas ideas de principios y justo sobre lo que vamos a charlar a continuación, o sea, las ideas subyacentes detrás de esta área, y qué cosas se asocian jurídicamente, ¿no?, a estas ideas, y que tenemos que nosotros estudiar, examinar, porque realmente es un campo muy fértil, está muy abierto y muy inexplorado esto. En relación a esto de las neobancas o los neobancos, bueno, son más transparentes, tienen menores comisiones, en definitiva permiten de alguna manera el ahorro de los costos de los usuarios finales, y por otra parte tenemos otra institución que en ese caso sí opera como si fuera, ¿sí?, como si fuera, entre comillas, una banca tradicional, opera de manera parecida a esta, que son los Challenger Banks. Y que en el sentido estricto del término, donde operan se los considera, ¿no?, de manera cuasi pseudo tradicional, podríamos decir, porque operan tal cual como entidades bancarias, con licencias enteras, utilizando y brindando y ofreciendo servicios 100% digitales también, como los neobancos, pero diferenciados en esto en el sentido de que no necesitan asociarse a otra entidad bancaria, sino que ellos en sí mismos, bueno, estudian al cliente y en función de eso le ofrecen los productos y servicios desde una perspectiva relacionada, ¿no?, a las capacidades del cliente y demás. ¿Qué áreas están vinculadas con el fintech? Porque volviendo a esto que yo les había mencionado de RegTech, de InsurTech, hay otras áreas también, ¿no? Y que bueno, los abogados también utilizamos, por ejemplo, LegalTech, o sea, tecnología para facilitar la prestación de servicios legales, lo que se conoce como BobTech, o sea, la tecnología moderna al servicio de la prestación de las cuestiones gubernamentales, Civil Tech, la vinculación de nosotros, los ciudadanos, los administrados, con la participación ciudadana y el gobierno. Bueno, Insurtech se los había comentado, de la industria de aseguramiento, y después, bueno, Comtech o Communication Technology, el tema de las tecnologías al servicio de la comunicación. Todos utilizamos eso. Por ejemplo, hoy en día, y en el presente en esta charla, estamos acá vinculados a través también de un servicio de videoconferencias en línea, en vivo, en directo, etcétera. Entonces, las tecnologías, esto es para decirles de alguna manera, bueno, todas las áreas se están fundiendo con la tecnología. La regulación, los servicios legales, el gobierno, la administración pública, todo, porque la tecnología es una cuestión transversal. Y que haya chocado al área financiera, al área bancaria, era algo esperable, era algo natural. Y esto para sacar tal vez ese viso y tufillo hostilidad que muchas veces ha tenido el sector bancario tradicional ortodoxo en la incipiencia del sector fintech y el sector de las criptomonedas y la industria blockchain, ¿no?
Al principio parecía ser una cuestión, les diría, de carácter bastante hostil, porque teníamos esta cuestión sobre decir, bueno, son áreas que se disputan ciertos dominios, ciertos lugares, ¿no? Ciertos espacios sociales. Y esto, bueno, progresivamente va a tener que de alguna manera cambiar. ¿Por qué? Porque no están para combatirse, sino que cada una de estas áreas responde a ciertas necesidades en particular, y que, bueno, son necesidades que se responden mejor, obviamente, con el uso de tecnología, no hay dudas de esto. Lo que sí tenemos que hacer es, bueno, resguardando, trabajar resguardando con cuidado los principios legales que tenemos que obviamente preservar. Y por esto hablar ahora, ¿sí? En lo que nos resta de este encuentro, sobre los principios fintech. Algunos que son más técnicos y otros que son más jurídicos. Y en esto van a tal vez tener de alguna forma, ¿no? Disparadores de cuestiones legales, y parte también de la idea del día de hoy es que se vayan con más cuestiones de curiosidad, interés por esta área. ¿Qué respuestas de orden jurídico rígido? Porque, como les digo, es un área muy innovadora, es un área relativamente reciente. Y creo que es importante que desde nuestra perspectiva jurídica aportemos con nuestros conocimientos en estas áreas totalmente incipientes desde la perspectiva doctrinal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué principios maneja el fintech? Bueno, en primer lugar, naturalmente, como le dice su nombre, es tecnología financiera, por lo tanto, nos arrastra con lo que serían los principios de automatización, de parametrización, y con la parametrización viene una temática jurídica asociada. Para parametrizar, en definitiva, se perfila, y cuando se perfila, se pueden tomar decisiones y esto puede llegar a sobreexponer a los consumidores y usuarios. Así que cuidado con las cuestiones relativas a los cumplimientos legales en materia de parametrización. Sobre la gestión de los riesgos y la gestión inteligente, ahí, bueno, tenemos lo que mencionaban anteriormente en relación al tema de la gestión de riesgos. Una mala estimación de riesgos trae aparejada una mayor dañosidad. Y cuanto más hipervulnerable el público, más cuidado debemos tener con esos riesgos. Por lo tanto, las cuestiones a examinar en materia de gestión de riesgos tienen que ser integrales, tienen que ser objetivas y tienen que tomar en cuenta todas las cuestiones relacionadas a lo que, por ejemplo, el ecosistema convoca. En el caso, seguridad, privacidad, protección de datos, cumplimientos financieros, bancarios, etc. Y una gestión inteligente puede ser auxiliada con el uso de tecnología, sí, claramente. Y ahora pasamos al otro punto. Ahí justo Roberto mencionaba los sesgos. El ecosistema fintech, como les había comentado anteriormente, nos trae ese paradigma de hiperpersonalización de la experiencia. ¿Y cómo logramos la personalización hoy en día? Hoy en día la logramos perfilando. Y cuanto más incisivos y más granulares somos en los perfiles, y pensemos la sensibilidad de datos que manejamos, porque lo mismo que regía del otro costado con el tema del secreto bancario y la sensibilidad de los datos que maneja esa área, hoy en día son los datos que maneja el ecosistema fintech. Son datos de altísima, elevadísima criticidad y que merecen los más altos niveles de protección. Entonces, cuando uno personaliza, ¿no? De alguna manera, hiperpersonaliza, como se dice, la experiencia, hay que de alguna manera cumplir con todo aquello que se exige en materia de protección de datos personales a los fines de evitar vulneraciones a todos estos principios que sean de alguna manera perniciosos para los titulares de los datos. Y en el caso, si nosotros utilizamos algoritmos e inteligencia artificial, que son otras de las tantas tecnologías que incorpora el ecosistema fintech, porque fintech incorpora Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, Blockchain, etcétera, etcétera. Todas esas nuevas tecnologías que se incorporan en el ecosistema fintech y que son justamente el justificativo del tech al finalizar del término, pueden introducirnos nuevas cuestiones que desde el punto de vista jurídico ya han sido examinadas. El tema del sesgo algorítmico en el ecosistema fintech es un tema complejo. Y les doy un ejemplo de un tema complejo en esto, con el tema del sesgo. Los préstamos del ecosistema fintech
por ejemplo, en materia de género. Porque tenemos también la personalización y la parametrización. Y la realidad es que lamentablemente hemos visto cómo, y de hecho ha sido del presente año, uno de los lemas de la Organización de las Naciones Unidas, en particular con el Día de la Lucha Internacional en materia de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen menor acceso al crédito, universalmente. Y esto se ve agravado, ¿por qué? Por el sesgo algorítmico. Porque las mujeres, para que nos den préstamos, para que accedamos al crédito, nos vemos perfiladas. Y ese perfilamiento opera negativamente sobre nosotras, y opera negativamente sobre nosotras, no solo en el ecosistema tradicional de la banca. El sesgo fue arrastrado también a este grandísimo ecosistema incipiente que es el ecosistema fintech. Entonces también tenemos inequidades en este nuevo ecosistema. ¿Por qué? Porque también este ecosistema está metido en nuestra misma sociedad. Entonces, estas características de la personalización, de la segmentación, del micro-targeting, hay que tener cuidado, porque de alguna manera, si bien somos algo nuevo y el ecosistema fintech está respondiendo a cosas que antes el ecosistema bancario tradicional ortodoxo no respondía, que no arrastre los vicios del pasado a este ecosistema nuevo. Porque estamos perdiendo tal vez la oportunidad de hacer un ecosistema, entre comillas, limpio. Ya sabemos que el otro es un espacio de inequidades. Bueno, ¿qué tal si convertimos este en un espacio para la equidad? De alguna manera. Tal cual, como dice Silvia, más igualitario, ¿sí? Un espacio que verdaderamente sirva para la inclusión financiera, no que reproduzca las inequidades totalmente vigentes de los espacios tradicionales. ¿Qué es lo que lamentable y tristemente ha estado sucediendo hasta el momento? Volviendo a caracteres y principios fintech, la fidelización de la clientela. Y ahí tenemos otro tema consumeril. Una cosa es fidelizar y otra cosa es tener clientes cautivos. Cuidado con la diferencia, porque una cosa es, bueno, fidelizar a través de productos y servicios diferenciados, buscar la adherencia del consumidor, buscar la permanencia del consumidor a través de mejores servicios y más personalizados, etcétera. Y otra cosa es diferente tener clientes cautivos en situaciones jurídicas abusivas, que es algo muy diverso. Acá Roberto también dice, bueno, cuentas de cobro, de haber de jubilados. Ojo con el tema de tener secuestrado al consumidor, al usuario, y por ende de ese secuestro sometido a prácticas de carácter abusivo. No es lo mismo. Entonces, cuidado con el tema este de la extralimitación o la fidelización y muchas veces la invasión de la privacidad de los consumidores y usuarios por vía de lo intrusiva que es la fidelización hoy en día. Características positivas, la mayor escalabilidad como principio, la flexibilidad de estos sistemas, la descentralización y desintermediación que veníamos hablando en los encuentros previos. Muchas también de las aplicaciones y del uso que se hace en el ecosistema a veces también terminan en tercerización, o sea, volvemos al tema de tal vez del concepto de la startup, ¿no? La idea de que, bueno, tal vez arrancamos con un proyecto en el que no se logra resolver todo. ¿Y qué sucede? Bueno, si no se logra resolver todo, terminamos tercerizando que alguien más haga. Ahora, atender con este fenómeno, cuidado con la tercerización, desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque en la tercerización, bueno, tenemos responsabilidad objetiva y solidaria respecto de los consumidores y usuarios. Y en esa conexidad contractual, en ese fenómeno de contratación en red, porque muchos de los productos y servicios fintech y de empresas que ofrecen cosas en el segmento fintech tienen contratos en redes. Son sistemas contractuales muy complejos, hasta mucho más complejos, ¿no?, de los sistemas contractuales tradicionales como el sistema de tarjeta de crédito. Es decir, hay muchos actores, tenemos muchos actores involucrados en esto. Actores que trabajan desde el punto de vista tecnológico, actores desde el punto de vista financiero, actores desde el punto de vista informático. Entonces, tenemos mucha contratación en red. Y en esa contratación en red hay responsabilidad, porque están todos unidos a través de la realidad económica subyacente, que es la provisión de ese producto o de ese servicio o de esa aplicación. Entonces, dar cuenta de estas cuestiones y de la extrapolación de estas cuestiones jurídicas sobre el ecosistema financiero.
relacionado obviamente con la tecnología. Después tenemos, bueno, principios con los cuales ya estamos familiarizados, el tema de la transparencia, la confidencialidad. Había mencionado previamente el tema de los KIC, o sea, la identificación y la trazabilidad de los fondos, de saber, bueno, de dónde viene, entre comillas, el dinero de las operaciones. Y en el caso de los KICs nos trae naturalmente el hecho de lo que es data compliance, o sea, ya no es solamente hacer compliance de lo que tendrían que hacer las instituciones financieras tradicionales y extrapolarlo a este nuevo espacio digital, sino que se agrega el tema del compliance en materia de datos. ¿Por qué? Porque naturalmente estas empresas tal vez no eran los mejores responsables de tratamiento, tal vez nunca lo fueron y tienen que empezar a cumplir estas obligaciones, sin perjuicio de la identificación y de conocer a sus clientes. Otro problema, el tema de la cooperación con las autoridades. Muchas veces estas entidades no tienen aceitados los mecanismos de cooperación con las autoridades y esto implica preocuparnos por un montón de cosas asociadas a esto, que también ustedes estaban mencionando un poco en el chat a través de sus comentarios. La digitalización trae cuestiones asociadas y entre ellas están, bueno, tenemos que empezar a trabajar en prevenir el fraude, los que tal vez están asistiendo aquí desde áreas bancarias o desde áreas de elevada digitalización, la prevención del fraude online es una preocupación cada vez más creciente. La custodia, por ejemplo, de los activos, la guarda segura de los mismos, el reparo en materia de privacidad, de ciberseguridad. O sea, la disruptividad, la innovación no es campo de la anarquía y de mayores riesgos, sino que por el contrario, tenemos que resguardar este tipo de cuestiones. Y prosiguiendo en relación a esto, vamos a las cuestiones más de orden, les diría, económico-jurídico. Eficiencia, eficacia, efectividad y exhaustividad, todas con eficiencia desde la perspectiva de gastar lo menos posible, eficacia, que los esfuerzos sean realmente, ¿sí? Realmente pertinentes, que lleguen a la finalidad perseguida y que sean lo más amplios posibles y que cubran obviamente todas las posibilidades. Todo esto, en definitiva, el objeto es la reducción de costos, como mencionaba antes, el aprovechamiento de la economía de escala. Ahora, muchas veces tal vez se interpreta este tema, ¿no? De la reducción de costos con la reducción de cuidados necesarios. Ojo, porque los controles en materia tecnológica, sin perjuicio de que se pueda aprovechar la escala, de decir, bueno, no necesito el local físico, ¿no? O sea, el trasladar y extrapolar la situación a lo digital nos hace prescindir de los costos tradicionales, pero nos multiplica otros costos que son los que tradicionalmente nosotros conocemos como costos de enforcement, o sea, costos de refuerzo. ¿Cómo hago para validar las cosas? ¿Cómo hago para comprobar que se termine bien el proceso? Bueno, esos son costos adicionales. Entonces no significa que yo digitalizo a riesgo. No, no, hay costos que bajan y costos que suben. Y entonces en ese balance tengo que cumplir con algo. O sea, no porque baje el tema de la atención física y los gastos asociados a ello, yo tengo que cumplir con niveles de seguridad, tecnología aplicada, medidas de seguridad, etcétera. Y pasamos, ¿no? En el caso del tema de la simplificación de procesos. Simplificar los procesos también implica una arista que nos sirve para el control del proceso. Cuanto más intricado el proceso, más difícil controlar el ciclo de vida de lo que sea. Entonces, si nosotros simplificamos las operatorias, bueno, tal vez es más fácil controlar y por ende nos puede llegar a resultar más fácil el tema de la prevención y la precaución en materia de fraude. Y después tenemos el tema de la arista ecológica, la arista desde una perspectiva ambiental, que es el tema de la sostenibilidad de estos proyectos y la sustentabilidad, que es una arista que se toma en cuenta específicamente con estas cuestiones. Otras características, la integración, la interconectividad, la orientación al cliente, como les venía diciendo, la operatividad, la rentabilidad, la competitividad, la adaptabilidad que naturalmente nos trae la tecnología. Es un ecosistema que también piensa en la colaboración, o sea, son ecosistemas muy cooperativos. En términos generales, esto es una tendencia también en el ecosistema cripto y en el ecosistema blockchain, ¿no? Que en términos generales
piensan muchos de ellos, ¿no? en la temática de lo cooperativo y lo colaborativo, sobre todo pensemos desde hasta la perspectiva de código, son código abierto, que, bueno, intenta que la comunidad se beneficie de los avances, ¿no? Y de esta manera progresen todos con la ayuda de todos, ¿no? Y esto también apoya esos paradigmas o esas ideas de transformación digital. Y esto nos lleva a las cifras, cifras e iniciativas. En el caso local que les quería mencionar de los últimos estudios de la Cámara Argentina FinTech sobre los diversos informes que fueron realizando, esto para que vean que es necesario que nuestra pata jurídica esté, o sea, que los abogados nos metamos en estas cuestiones, porque está claro que los números lo hacen merecer, o sea, desde la perspectiva de lo legal hay un montón de cuestiones que no estamos dimensionando. Esto del reflejo de la tarea diaria que hacemos como letrados y ver, por ejemplo, que aumenta el fraude online, que aumentan las ciberestafas, que tenemos personas que muchas veces tienen problemas desde la perspectiva de privacidad, ciberseguridad y demás, bueno, es un reflejo de estos números. Es un reflejo de que no es solamente que aumenta la ciberseguridad, aumenta exponencialmente la cantidad de usuarios. En materia de crédito fintech en Argentina se dice que hay 5,3 millones de personas con un crédito fintech. Y en esas cantidades, 15% del total de los préstamos del sistema financiero pasan ahora por préstamos fintech. Es una cifra interesante. Sobre la generación de empleo, año 2023, otro estudio, el informe de empleo fintech 2023. Durante 2023 se generaron una cifra de 34.350 personas que tuvieron nuevo empleo en el sector fintech argentino. En materia de género, también tenemos una participación sin perjuicio de que no llega al 50 y 50, en la actualidad 45,2% del empleo en el ecosistema fintech es ocupado, ¿sí?, por mujeres, con lo cual, bueno, es un ecosistema que sin perjuicio de los sesgos que mencionábamos en relación a la aplicación de los algoritmos, dentro de lo que es el empleo, es interesante también cómo ello sucede. Por otra parte, una observación personal en lo que respecta a la distribución geográfica del empleo fintech, acá vemos cómo el problema del federalismo se ve tremendamente. ¿Por qué? Porque el 85%, el resultado de este estudio mostró que el 85% de los puestos de trabajo fintech están nucleados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región de Buenos Aires, o sea, Buenos Aires y Cava. Y el resto del país, bueno, podríamos hacer hubs de tecnología y think tanks en diferentes provincias y activar las economías regionales. Estamos perdiendo allí una oportunidad muy grande en lo que respecta a la distribución geográfica. No puede ser que el 85% de la industria esté en Cava y Amba. Una locura, es como si no existieran las oportunidades en los restantes lugares de nuestro país, ¿no? Y bueno, también se han estudiado las posiciones desde un punto de vista, ¿no?, de los tipos de puestos y demás. En relación a informes de proveedores no financieros de crédito, hay 53, o sea, el Banco Central registró 53 empresas fintech que están destinadas a proveer créditos y servicios financieros en Argentina. Y eso es interesante porque tenemos realmente un actor que ya, además de, bueno, decir, bueno, es incipiente, no, ya se está posicionando. Tener 53 empresas dando crédito también es importante respecto de el problema que nosotros tenemos, por ejemplo, con los consumidores sobreendeudados o el endeudamiento consumeril. Si no queremos la hipervulnerabilidad como problemática, en términos generales, estamos trabajando con un nuevo tipo de deudor, con un nuevo tipo de consumidor que adeuda. Y tenemos en el caso personas alcanzadas por este segmento de los proveedores no financieros de crédito. En el caso, la fintech asisten a 5 millones de personas aproximadamente a través de préstamos personales. Esto también nos muestra cómo estos sistemas sirven para la inclusión financiera, porque muy probablemente este segmento, esos 5 millones, no obtuvieron respuesta en el sector financiero de crédito. Y por eso tuvieron que recurrir a ese segmento no financiero. Entonces está claro que estas son cifras de la inequidad preexistente.
y de una industria que está dando respuesta a esas inequidades. En el informe de inclusión financiera del primer semestre de 2023, la Cámara Argentina FinTech logró establecer en materia de infraestructura digital que 9 de cada 10 argentinos tienen acceso a un celular e internet. 9 de cada 10. Yo siempre les destaco, ¿no?, la cifra a nivel, entre comillas, global, que es el tema de decir, bueno, 60% está conectado, un poco más del 60% está conectado a inglés. Bueno, 9 de cada 10 argentinos tienen acceso, ¿sí? Y eso es mucho. Eso es mucho porque lo estamos viendo a nivel judicial, lo estamos viendo a nivel abogacía, ejercicio y defensa. ¿Por qué? Porque las estafas llegan a través de ¿qué? A través del transaccionado que realizan esos consumidores y usuarios a través de sus medios y canales digitales. Y si no tenemos educación digital, vamos a ver el peligro de que 9 de cada 10 personas tengan ese dispositivo en la mano. Porque no les estamos ayudando a defenderse de esos 9 de cada 10 usuarios. Bueno, a ver, ¿qué educación recibieron para saber tener mecanismos de autodefensa para trabajar en condiciones de seguridad informática con la banca móvil, con las billeteras virtuales que se les ofrecen? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, consumidores usuarios, de me han vaciado la billetera virtual, he perdido los fondos de la cuenta, me han estafado, he sufrido phishing, etcétera, etcétera, etcétera? Y esto es educación digital, además de inclusión financiera. Después, sobre cuentas de pago. En Argentina, el 100% de la población adulta aproximadamente posee una cuenta bancaria de pago. Esto en relación a lo que es, a ver, un sistema banca tradicional. Pagos electrónicos y modalidades de ahorro. Una persona adulta, esto para el primer semestre, primer semestre de 2023, una persona adulta realiza 25 pagos mensuales en el primer semestre de 2023 a través de medios de pago electrónico. Y en relación al tema del crédito, ¿sí?, el crédito, la fintech lideran el acceso al crédito formal. Entonces, todas estas cifras que les estoy comentando, adicionalmente, el tema de las billeteras virtuales, cifra graciosa de 2023, 1 de cada 3 argentinos conoce al menos 6 billeteras virtuales diferentes. ¿Sí? Es mucho, ¿sí? El 96%, según este estudio, el 96% de la gente que participó en el estudio, pueden después discutir si es representativo o no, pero es la realidad de la sensación en términos generales. El 96% de quienes usan billeteras virtuales considera un alivio no tener que llevar dinero en efectivo. Acá Ximena menciona en el chat que ella trabaja en una fintech que continuamente hacen videos educativos para los usuarios. El tema no es solamente la industria haciendo esto, porque la banca también realiza sus publicidades para búsqueda de ciberseguridad. El tema es que la ciberseguridad, la privacidad y la protección de datos personales tiene que estar en todos los niveles educativos, en todos los espacios comunitarios. Tiene que venir verticalmente hacia abajo y tiene que ser intensivo y permanente. Esto de esperar que solamente sean los consumidores los que se educan, las empresas los que educan, nos falta un actor primordial, que es quienes las autoridades de aplicación tienen que generar estos espacios de capacitación permanente. Porque podemos tener empresas generosas que lo hacen y que bien tienen la obligación legal de hacerlo, ¿sí? Porque compone su deber de información, etc. Pero el problema es que esa acción no basta. Que una fintech tenga una buena cultura de ciberseguridad, que debería ser, entre comillas, el reflejo de toda la industria, todos deberían hacer eso, no basta. ¿Por qué? Porque para revertir las cuestiones relacionadas a la educación digital, necesitamos mucha más educación y una educación con conciencia social. ¿Por qué? Porque la educación no sirve para todos la misma. No es lo mismo educar, no sé, a alguien que dentro del ecosistema fintech recibe el mensaje porque ha sido un usuario añoso de ese ecosistema y es un usuario experto. Diferente es un usuario hipervulnerable,
que ha llegado a ese espacio por inclusión financiera y que desconoce y que por más que se lo capacite, necesita mecanismos positivos de refuerzo, porque no basta. Educar digitalmente sin conciencia social no sirve, porque no se está mirando quién es el elemento que recibe esa capacitación. Entonces es muy, muy complejo esto. Otra cifra interesante para que ustedes vean, bueno, ¿por qué los abogados trabajamos tanto con este tema? 85,2% de los usuarios que tienen una cuenta bancaria también utilizan billetera virtual. 85% entonces de las operaciones van a pasar también por ahí en algún momento. 6 de cada 10 argentinos que tienen, o sea, 6 de cada 10 eligen las billeteras virtuales por la accesibilidad en el uso. Entonces, tenemos que empezar a hacer ¿qué? A escuchar a los consumidores y usuarios, a entender las necesidades de los consumidores y usuarios y, por otra parte, establecer estrategias legales que sirvan de apoyo a esto. Porque de alguna manera que nosotros nos tapemos los ojos de costado y digamos, no, bueno, esto está ocurriendo, sí, pero no me ocupo jurídicamente del tema del riesgo, del tema de la educación, del tema de la equidad y la igualdad como principio para igualdad de oportunidades. ¿Qué sucede? Tenemos a los hipervulnerables cada vez más hipervulnerables, cada vez más fragmentados, ¿no? Prosiguiendo, ¿qué preocupaciones entonces desde lo legal? Y con esto vamos cerrando. Preocupaciones que me surgen desde lo legal, el tema de la infraestructura y accesibilidad. Hay todavía una deuda interesante en lo que respecta a la accesibilidad, porque una cosa es que algo sea digital y otra cosa es que sea realmente accesible. O sea, todas estas cuestiones nos ofrecen infraestructuras de negocios específicamente electrónicos, que ofrecen el tema de la convergencia desde el punto de vista de lo tecnológico, pero la convergencia a veces genera ciertos efectos de embudo en materia de riesgos legales. Entonces, en este sentido, ¿qué principios regulatorios tienen que permanecer y que tenemos que destacar en el área? Primero, la defensa, y esto lo he dicho durante toda la charla de hoy, defensa de los consumidores y de los usuarios. Por otra parte también, la defensa de la competencia. Ojo con esta característica, porque también es un ecosistema que es altamente competitivo y que muchas veces su competencia se puede llegar a ver distorsionada por malas prácticas. La realización de estudios de impacto, la realización de auditorías, esto es importante y es una grandísima preocupación desde lo legal, esto de los ciclos de vida inmaduros de los aplicativos, de los productos, de los servicios, acarrea consecuencias. Entonces es importante que se hagan los estudios de impacto, las auditorías y demás. Por otra parte, centrarnos también en relación a la creación de valor agregado y dentro de esa creación de valor agregado, ¿qué podríamos hacer? Y bueno, valor agregado también desde lo jurídico, desde lo legal, desde lo protectorio. Nos falta esa pata, o sea, decir, bueno, vamos a hacer valor agregado, bueno, también valor confianza para esos consumidores, para esos usuarios. Por otra parte, es un ecosistema en el cual también deberían empezar a debatirse o deberían participar activamente como nuevas voces del ecosistema de políticas de Internet y de gobernanza de Internet. Vemos que esto sucede al mejor estilo cámara de eco, es decir, ecosistema fintech, cripto, blockchain y demás participan, como decir, de alguna manera en sus foros, pero no son integrados masivamente, ¿no?, a las políticas en materia de gobernanza genérica de Internet. Y creo que dentro de esa representatividad de actores, hoy en día la voz del ecosistema fintech y también por añadidura la voz del ecosistema cripto deberían estar presentes también en estos foros. El análisis económico empresarial tiene que hacerse, pero siempre tiene que hacerse también con una mirada y con una relación con lo jurídico también desde el diseño. Esa es por lo menos mi idea o mi propuesta en relación al tema del manejo de la responsabilidad por riesgos en materia de desarrollo, en materia de innovación. Cuidado con el tema de la mala estimación de los riesgos y por otra parte, quién es responsable por los mismos. Entre estas cuestiones surgen como deberes fundamentales el deber de información, el deber de seguridad, la obligación de recall, que tan difícil muchas veces es de practicar desde la perspectiva de los productos y servicios de lo tecnológico, el principio de prevención, el principio de precaución, tener cuidado también con la preocupación que mencionaba también anteriormente y a modo de conclusión, ¿no?, el tema de la hipervulnerabilidad en el comercio, en la contratación electrónica, en la economía digital en general.
Por otra parte, atender al tema de las modalidades contractuales. Esto es, bueno, las modalidades modernas de contratación muchas veces en estos ecosistemas nos traen las típicas patologías de las modalidades contractuales adhesivas, y entre ellas está la de las cláusulas generales predispuestas. Ojo, ojo, que el ecosistema no sea, ¿sí? No sea una nueva, un nuevo manadero de tipologías específicas de cláusulas abusivas y de cláusulas de irresponsabilidad. No es la salida, no es la respuesta. Después otras preocupaciones desde lo legal, el tema de la conexidad contractual, la contratación en red, eso se los estaba comentando anteriormente. Y en función de la temática de protección de la privacidad y la seguridad en estos entornos digitales, específicamente el tema del cuidado para prevenir en relación a ello, las ciberestafas, el crecimiento, ¿no?, de los impactos en materia de ciberdelitos, y por otra parte también la educación absolutamente incisiva en lo que es digital para la autodefensa y el empoderamiento de los consumidores y de los usuarios. Aquí en el chat consultaban, ¿no?, en relación a esto, bueno, bancos hacen campaña para el uso de billetera, está bien. Y Daniel decía si controla a alguien, bueno, si las empresas se robustecen con medidas, hagan seguros los datos sensibles de sus usuarios. Bueno, es en primer lugar un tema que no solamente las empresas tienen que hacer por sí mismas, por deberes legales de cumplimiento, porque están sujetos, en el caso de lo local, a la 25326, que es la Ley de Protección de Datos Personales, por otra parte, a la Resolución 47 del 2018 de la AIP, en lo que respecta a medidas de seguridad para aplicar en bases de datos sin perjuicio de que son recomendaciones. Lo cierto es que en esta industria aplica el máximo del conocimiento de este métier. Y por otra parte, además de lo que sería autorregularse, aplicar estas cuestiones, tener estos cuidados, también tenemos que tener la autoridad de aplicación, en el caso en materia de protección de datos personales, auditando y controlando estas cuestiones, sin perjuicio obviamente de la obligación de registro de las bases de datos, bueno, las cosas tradicionales que ustedes conocen, pero sin perjuicio de ello también es importante que el Estado supervise. Porque no podemos dejar que cuestiones tan sensibles terminen siendo materia de autorregulación. Y en el caso no se preocupen por ello. Aquí Roberto dice, bueno, la IP debería ser independiente, debería ser verdaderamente independiente, verdaderamente autárquica. Es decir, si tenemos autoridades de aplicación que actúan como auditores, como si el lobo fuera el auditor del gallinero, no sirve ello. No sirve, ¿por qué? Porque no puede ser, en el caso de Silvia te menciono, AIP es la Autoridad de Aplicación, Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina. Y en el caso, bueno, tenemos esta situación, o sea, si no tenemos autoridades verdaderamente independientes, muchas veces tenemos conflictos de interés, y a los conflictos de interés patean en contra con las temáticas de auditoría, ¿no? Las auditorías y controles, naturalmente si hay conflictos de interés salen mal. Entonces hay que tener estos cuidados. En materia del capítulo específico, y para detenerme puntualmente en una cuestión que creo que es fundamental y que desde lo jurídico hace al tema de los usuarios y los consumidores, específicamente en el ecosistema fintech. ¿Y por qué caracterizo esto con tanta fuerza y con tanto énfasis? Pues estamos hablando de tecnología aplicada a servicios y productos financieros. Es tecnología. Necesitamos seguridad física, seguridad de la infraestructura, seguridad de los dispositivos, seguridad de las transmisiones, seguridad de las bases de datos, de los sistemas operativos, de los procedimientos y del resguardo. Del resguardo, porque cada vez estamos viendo, o sea, piensen ustedes que es un sistema que hoy en día exige cada vez más la identificación minuciosa de los titulares, de quienes acuden a estos ecosistemas y qué problema tenemos, bueno, en ese resguardo de información. ¿Qué ocurre si existe un data breach? ¿Qué ocurre si hay una fuga de información? Cada vez manejan estas entidades información más sensible. Entonces, hay que resguardar, hay que establecer deberes de cuidado más complejos. Y por otra parte, cuando suceden cosas, gestión de incidentes, tiene que haber seguridad de gestión de incidentes y también de recuperación de estos desastres, y el establecimiento de la aplicación y tenencia de herramientas modernas en materia de seguridad. Todo esto normativizado, con políticas y procesos que sean escalables, que sean modelizables y que tomen en cuenta todo el ciclo de vida de los desarrollos de los productos y servicios aplicativos que se ofrecen a la gente. Porque esto sería solidario. O sea, si se tienen realmente estos cuidados y estas exigencias desde un punto de vista legal. Respecto del usuario, bueno, respecto del usuario, recién en el chat lo comentaban algunos de los asistentes de la industria.
¿sí? Se hacen muchas veces manuales. Por ejemplo, en el caso justo de la Cámara Argentina de FinTech, sacaron un manual de consejos y de buenas prácticas para reforzar la seguridad de las aplicaciones financieras, de evitar caer en estafas, de actuar, cómo tiene que operar el usuario en el caso de pérdida o robo de algún dispositivo. Bueno, en definitiva, ¿qué problemáticas típicas acude, ¿no? y afectan al usuario? El tema del manejo de los accesos y las claves, los mantenimientos de los teléfonos, la descarga de las aplicaciones, acciones complementarias en materia de correo electrónico. O sea, la curiosidad mata al gato. Los consumidores y usuarios muchas veces están en contacto permanente con sus correos electrónicos y ahí ¿qué tenemos? Bueno, tenemos phishing. Más del 90% de las situaciones de inseguridad informática arrancan con un phishing o con un spear phishing. ¿Qué tenemos que evitar? Que la gente tenga esos conocimientos para autodefensa digital, que se maneje de manera segura a nivel correo electrónico, a nivel páginas web, que sepa también cómo operar, como lo decía este manual, bueno, cómo operar ante el robo o pérdida del dispositivo, cuáles son las medidas de seguridad y de privacidad previas que tenés que tener para estar seguro frente a tal vez la posible ocurrencia de ese incidente de inseguridad. Entonces, simplemente para cerrar, y agradecerles obviamente a todos por quedarse hasta el final, habiéndonos tal vez extendido un poco en el día de la fecha de cierre. Es un ecosistema relativamente novedoso, digo relativamente porque ya estamos, evidentemente las cifras lo reflejan, tiene un altísimo impacto social. Y el objetivo en el caso de lo que es la inclusión financiera y lo que son los beneficios sociales que se derivan de ello y el ahorro de costos, le falta la integración armónica e integral desde lo jurídico. Esto no significa, lo que tal vez hasta ahora lo único que se ha intentado hacer es operativamente desde lo jurídico, asfixiar regulatoriamente, que no es lo que se debe hacer. O sea, hay grises desde la perspectiva de lo regulatorio, no todo está regulado integralmente, pero esa regulación no puede hacer eje solamente en las cuestiones de orden especulativo a nivel político estatal. Tiene que hacer eje en qué? Eje en la protección de los usuarios, de los consumidores y por otra parte, incentivar el crecimiento de esta industria del conocimiento. ¿Por qué? Porque alberga muchísimos beneficios, desde parte de la inclusión financiera, desde el desarrollo a nivel socioeconómico. Entonces, faltan desarrollar estos consensos jurídicos que son necesarios en ciertas materias como las que mencioné anteriormente, a nivel conceptual, primordialmente a nivel principiológico, por eso hoy quise hacer énfasis en los principios, en las características del ecosistema, entendiendo que primordialmente de todo esto se me condensan tal vez dos ideas que son las más riesgosas que vemos desde la perspectiva consumeril, que es el tema de la seguridad y de la privacidad, que específicamente en esto necesita recomendaciones, está claro, necesita recomendaciones, pero las recomendaciones no pueden serlo todo. Necesitamos acciones positivas concretas, y acciones positivas concretas es bañar a la población desde una perspectiva de análisis social de qué políticas específicas en materia de privacidad y de seguridad necesita para realmente adquirir esas competencias de usuarios avanzados para no sufrir los riesgos de un ecosistema tan incipiente. ¿Esto por qué? Porque nace una nueva categoría que es absolutamente compleja, que son los consumidores y usuarios fintech. Lo acabamos de ver recién con las cifras de los estudios que les mencionaba de 2023. Y esto va a seguir creciendo. Es recién el inicio. Entonces, estamos con cada vez, ¿sí?, consumidores y usuarios que están accediendo a un producto tecnológico complejo. Y eso insta que desde lo jurídico tenga que haber un abordaje legal de carácter integral en materia de riesgos y en materia de responsabilidad. Esto es rever los riesgos con comprensión, con educación, con prevención y con precaución, establecer mecanismos de controles dinámicos y permanentes. Recién ustedes lo preguntaban en el chat, ¿quién se ocupa de mirar esto en el día a día? ¿Quién controla, quién audita de manera dinámica y permanente? No nos bastan fotos ya estáticas porque ya vemos que la foto estática no nos sirvió hasta ahora. Cambiemos la filosofía, establezcamos controles dinámicos. Establezcamos estándares elevados en materia de seguridad y privacidad, no la ley de hacer lo mínimo. ¿De qué nos sirve tener una resolución sobre medidas de seguridad en base de datos que dicen recomendaciones?
¿Desde dónde se ha visto que la utilidad de una norma es recomendarte algo? ¿Qué tal si exigimos elevados estándares a nivel seguridad? Establecer mecanismos de gestión responsable y transparente, establecer ese tema de la rendición de cuentas y de la responsabilidad, establecer una obligación legal de información agravada, no mera información, establecer y consensuar el tema de la responsabilidad objetiva y solidaria, establecer también específicamente las nuevas cláusulas abusivas de exhibición de responsabilidad que plagan la industria fintech y establecer obviamente la nulidad de las mismas. No porque los listados de cláusulas abusivas ya no lo hagan por default, sino porque tenemos que hacerlo específicamente para anotarlas y empezar a educar a los consumidores en la lectura de determinadas tipologías de cláusulas, determinados tipos de narrativas que son abusivas y tal vez a las cuales no están acostumbrados a detectar, porque estamos acostumbrados a detectar las cláusulas abusivas promedio. Y establecer esta cuestión y consensuar el tema de la primacía de la realidad de los hechos económicos subyacentes para fijar la conexidad desde lo legal y con ello la responsabilidad jurídica. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimas gracias también a todos ustedes por los comentarios que están allí dejando en el chat. Ha sido bueno, un placer con ustedes compartir este ciclo de criptomonedas y de fintech con Microjuris Argentina. Agradezco nuevamente también a Irene por toda la organización de este ciclo. Y bueno, reiterando la invitación a futuro, espero volver a reencontrarnos y volver a vernos en el mes de julio. Vamos a estar viéndonos, si que ustedes quieran, desde ya, el 1, 8 y 15 de julio con un nuevo ciclo que va a tratar sobre la temática de protección de datos personales. Así que bueno, espero realmente reencontrarlos a todos en ese encuentro. También muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido en estos 3 encuentros a través de la página de Microjuris Argentina de Facebook. Así que bueno, Irene, muchísimas gracias por todo. Te paso la palabra. Gracias, Joana. Bueno, la agradecida soy yo. Un gusto tenerte como siempre. Y bueno, cerrando el ciclo de hoy y ya perfilando el nuevo, el que sigue en julio, así que ya vamos a dar un poquito de descanso. Y en julio retomamos, seguramente muchos de los que están hoy presentes van a estar interesados en también tomar este ciclo que va a también tener 3 encuentros, porque bueno, son temáticas extensas y que de todos modos después quedan cortas, ¿no? Los ratos que pactamos quedan cortos porque la temática es tan interesante. Bueno, hoy hemos tenido gente de otros países, así que muy interesante también los aportes. Muchísimas gracias a todos los presentes. Y bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos por estar mañana. Si les interesa, les cuento que vamos a estar haciendo una entrevista en vivo de toda la temática de los créditos UVA, las nuevas normas que ha planteado el Banco Central hace poquitos días, ¿eh? Así que toda la novedad en créditos UVA con un especialista en finanzas mañana a las 7 de la tarde por Instagram. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Chao, Gracias, hasta Isabel, luego, saludos Joana. a todos. Igual, Hasta la hasta luego. próxima.